la manera como recibimos la gracia de Dios, qué beneficios se aplican y cómo son dados. En esta sección, Calvino discute las doctrinas clásicas del Ordo Salutis, es decir, justificación, santificación u otros. El libro 3 de Calvino sería donde es la exposición máxima de Calvino sobre la doctrina de la salvación. El cuarto libro lleva el título Medios a través de los cuales Dios opera en la sociedad y nos hace colaboradores en ella. En esta sección, Calvino discute la naturaleza, composición y estructura de la iglesia, así como la relación de la misma con el Estado y cómo ambos deben gobernarse, tanto la iglesia como el gobierno. Un punto interesante, si ustedes han leído las instituciones, es que Calvino no menciona ninguna prueba acerca de la existencia de Dios. Ahora, esto era radicalmente diferente, por ejemplo, de la teología medieval. Si ustedes leen, por ejemplo, ¿alguien está familiarizado aquí con las obras de Tomás de Aquino? Si ustedes leen Tomás de Aquino, ¿cómo comienza la discusión de Tomás de Aquino? Bueno, con una serie de preguntas de afirmación y negación. Pero ¿cuál es la base de Aquino? Es tratar de probar la existencia de Dios a través del uso de la teología natural. Calvino comienza con la presuposición de la existencia de Dios. ¿Y por qué hace esto? Bueno, Calvino estructura la edición final y la edición de sus instituciones de la religión cristiana siguiendo lo que Calvino le llamaba el ordo descensi. Básicamente era la manera como enseñar. Sigue un orden pedagógico y no necesariamente un orden metodológico teológico. Y la manera en que Calvino organizó esto fue siguiendo el libro de Romanos. Si ustedes recuerdan el libro de Romanos capítulo 1, comienza con lo que a veces se llama revelación general y revelación especial, ¿verdad? Y luego termina en la última parte hablando de aplicaciones prácticas para la vida del creyente y también algunas aplicaciones en cuanto a política. Este fue el mismo orden que Calvino tomó, dando por sentado la existencia de Dios. Calvino no se preocupa por probar si Dios existe. Dios es la presuposición con la que él comienza a trabajar su teología. Y este es un punto interesante que distingue a Calvino de la teología medieval que había sido desarrollada hasta este punto. Es importante mencionar, hermanos, que cuando hablamos de la teología de Juan Calvino, debemos comenzar con las instituciones de la religión cristiana como el punto de partida y punto principal como una sistematización de sus creencias. Calvino predicaba un promedio de 250 sermones al año, por más de 20 años. 250 sermones al año por 20 años, ¿cuánto es eso? 5,000 sermones, ¿verdad? Aproximadamente. No puedo tomar una frase o un párrafo de uno de esos sermones y usarlo como una prueba de que Calvino creía en algo. Puedo usarlo como una prueba sí solamente si está cotejado en las instituciones de la religión cristiana. Las instituciones, luego los comentarios y algunas de sus cartas, como por ejemplo la respuesta al cardenal Sodoleto, en la cual expone su doctrina de la predestinación. En cuanto a las instituciones, hay dos versiones, la versión latina y la versión francesa. La primera, la versión latina, fue publicada en 1559 y ustedes sabían, hermanos, probablemente saben esto, que el latín era la lengua franca, ¿verdad? Era la lengua en la que todo se publicaba en los siglos XV, XVI, XVII, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, los puritanos, cuando John Owen, por ejemplo, escribía una obra académica, ¿en qué idioma lo publicaba? Latín, ¿verdad? Volumen 17 de John Owen, Pandutata. ¿En qué idioma lo publica? En latín. Sin embargo, sus obras devocionales, como el volumen 6 de John Owen, la mortificación de la vida del creyente, la mortificación del pecado, ¿en qué idioma lo publica? Inglés. Y esto usualmente era algo normal entre los teólogos, lo que era dirigido para un público académico y general se publicaba en latín.
mientras lo que era un poco más devocional y de circulación menor se publicaba a veces en el lenguaje vernacular. Y esto era el caso en Calvino, Lutero, Melanchthon, y también fue el patrón que siguieron muchos puritanos. Muchas de las obras que tenemos, incluso en inglés, de los puritanos, fueron traducidas del latín, publicadas originalmente en latín por ellos. La otra edición de las instituciones de la religión cristiana fue publicada al año siguiente en francés. Ahora, hermanos, lo que hablamos el día de ayer un poco es que en español hay dos ediciones. Hay una en 2 volúmenes que fue traducida por Cipriano de Valera en 1597 y esta traducción fue hecha del latín. Y hay otra traducción, que la que mostramos y vamos a sortear el día de hoy, que fue la traducción hecha del francés. Y es en un solo volumen y esta es publicada por Editorial Desafío. Y es una traducción mucho mejor que la hecha por Cipriano de Valera, básicamente por la antigüedad de la misma. Y para concluir con esta parte, hermanos, las instituciones de la religión cristiana es una obra maestra. Sin duda es probablemente, yo creo, la obra más importante dentro del protestantismo y quizá la que más ha influenciado la historia de la iglesia. Quizá ningún teólogo, aparte de Agustín de Hipona, ha influenciado y moldeado más la teología cristiana que Juan Calvino. Esta obra, Las Instituciones, ha sido la obra que más ha influenciado a teólogos como John Owen, Jonathan Edwards, Charles Hodge, Benjamin Warfield, Gresham Machen, Oliver Buswell, John Murray, entre otros. Ahora, ¿qué podemos aprender de la misma? Calvino usaba 2 métodos o 2 motos o 2 lemas al momento de escribir. El primero era lo que se conoce como duplex cognitio Dei, es decir, el doble conocimiento de Dios, es decir, el conocimiento del hombre, la manera como el hombre conoce a Dios a través de conocerse a sí mismo y cómo conoce a Dios a través de conocerse a sí mismo. Y esto habla de la revelación general y la revelación especial. Este concepto era radicalmente diferente de los predecesores de Calvino. Y este concepto de revelación general, que es diferente del concepto de teología natural, que era el que había en la época medieval, este concepto de revelación general fue el que marcaría y tendría mucho impacto en las implicaciones éticas del calvinismo, un siglo más tarde, como vamos a ver más adelante. Otro lema de Calvino al escribir era lo que se conoce como brevitas et facilitas, y es una frase en latín que significa brevedad y simplicidad. Calvino buscaba que sus comentarios, teología, etcétera, fuera breve, simple y clara. Su vida era un continuo esfuerzo por obtener claridad, sencillez y simplicidad al momento de escribir. Estos 2 principios, duplex cognitio y brevitas et facilitas, marcaban a Calvino como expositor, como teólogo, como comentarista. Y creo que es un buen principio para aplicar nosotros también en nuestras congregaciones. A veces, cuando uno tiene la costumbre de usar jerga teológica, puede usar palabras que nadie entiende, ¿verdad? O a veces podemos hablar de tal manera entre nosotros cristianos que para el que viene de visita sea algo casi completamente incomprensible. No sé por qué algunos libros de teología parece que son escritos como para gente que pasa todo su tiempo en una torre de marfil y no sale al mundo real, usando palabras complicadísimas. Creo que uno debe aprender estas palabras, sí, pero la teología debe hablar a la persona común. Debe ser eminentemente práctica, debe tener fruto en piedad, en aplicación para la vida. Nosotros producimos teología a fin de que podamos conocer a Dios y podamos vivir una vida en piedad. Este es el propósito de estudiar teología. Y el peligro de esto es que si uno hace o estudia teología y no te lleva a conocer a Dios y a la piedad, solamente te lleva al orgullo.
Y ese es el peligro de estudiar teología desconectado de una vida de piedad. Y ahora sí, hermanos, quisiera hablar un poco de Calvino y el Ordo Salutis. Y aquí es donde vamos un poco a la parte teológica, hermanos, y vamos a hacer hasta las siguientes sesiones. Voy a hablar solamente la primera parte de Calvino y el Ordo Salutis, y luego vamos a dar 10 minutos para preguntas. Luego vamos a completar la sesión, vamos a tener el break, y luego vamos a ir a responder la pregunta, ¿era Calvino un calvinista? ¿Y cómo hablaría Calvino el día de hoy? Calvino menciona, libro 3, párrafo 1.1. En primer lugar, antes de comenzar cualquier discusión sobre la salvación, antes que todo, en primer lugar, está claro que, mientras que no pertenecemos a Cristo, todo lo que Él hizo o sufrió para la salvación de los hombres carece de sentido y de utilidad para nosotros. Pregunta, ¿qué es lo que Juan Calvino realmente creía sobre el Ordo Salutis? Pregunta, ¿qué es el Ordo Salutis? El orden de la salvación, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos del Ordo Salutis, usualmente Calvino y en teología reformada hablan de tres términos. Hablan del Pactum Salutis, hablan de la Historia Salutis y hablan del Ordo Salutis. El Pactum Salutis, o también conocido como Pacto de la Redención, es lo que se refiere al pacto o al arreglo entre las personas de la Trinidad antes de la creación del mundo. Eso es lo que se refiere con el Pactum Salutis. La manera como este arreglo antes de la creación del mundo entre las personas de la Trinidad, cómo este arreglo económico se ejecuta en la historia, se conoce como el Historia Salutis. Y esta Historia Salutis a veces se llama Historia de la Redención, o a veces una frase en alemán, Heilsgeschichte, no sé pronunciar alemán, ya se habrán dado cuenta, pero a veces lo van a ver escrito así, alude a la frase en latín Historia Salutis. Cuando usted estudia, por ejemplo, el Antiguo Testamento, eso es la manera como el Pactum Salutis se aplica en la historia. Esa es Historia Salutis. Y ya no voy a seguir complicándolos con términos latinos. Hay otro que es ante lapsum, post lapsum, pero no voy a ir a eso. Y el siguiente es Ordo Salutis. ¿Qué es el Ordo Salutis? El Ordo Salutis es como el Pactum Salutis, es decir, el pacto antes de la creación, se aplica a la vida individual de aquellos que van a tener fe en Cristo Jesús. Y esto es lo que hacemos referencia cuando hablamos del Ordo Salutis o el orden de la salvación. Ahora, ¿cuál es el Ordo Salutis? Y esa es la papa caliente. ¿Cómo definimos o cuál es el orden de la salvación? ¿Cuál viene primero? Regeneración, fe en Cristo, justificación, santificación, elección, glorificación. ¿Cómo se acomoda esto? Probablemente si ustedes han leído un tratado clásico de doctrina calvinista, teología reformada, el pasaje clave que van a usar va a ser Romanos 8, 28, 31, ¿verdad? Cuando Pablo habla, según nos escogió en él, donde habla el Romanos 8, 30. Tengo mi Biblia. ¿Alguien puede leerlo, por favor? O decirme la primera frase. Exacto. A esto también llamó, y a lo que llamó, a esto también justificó, y a lo que Justificó, sí. a esto también glorificó. Amén. Gracias. Quería ver si tenían sus Biblias. Calvino no usaría ese pasaje para definir el Ordo Salutis. Usaría otro que vamos a ver a continuación. Ahora, la presente discusión sobre Calvino y el Ordo Salutis no solo tiene valor histórico
y nos ayuda a profundizar en nuestro conocimiento de la Escritura, la teología sistemática y la historia, sino también tiene aplicación para debates que están teniendo en la actualidad, como por ejemplo la imputación de justicia de Cristo en la nueva perspectiva de Pablo, que es lo que comentadores y teólogos como N.T. Wright y James Dunn están discutiendo en este momento, o el esquema de ficción real de imputación de justicia en Pablo, que es otra controversia actual, o incluso hipercalvinismo. Creo que Calvino 500 años atrás discutió estos temas y tiene aún relevancia para el día de hoy. Cuando hablamos de la doctrina del Ordo Salutis, para Calvino tiene una relación estrecha con unión con Cristo. La unión con Cristo para Calvino está en el mismo centro del Ordo Salutis. El teólogo e historiador Marc García menciona: verdaderamente casi cada estudio hasta la fecha en la teología de Juan Calvino ha señalado correctamente, algunos con mayor claridad que otros, que este tema es de vital importancia en su pensamiento. Richard Gaffin, profesor también en Westminster Theological Seminary, menciona sobre la doctrina de salvación de Juan Calvino: esta unión con Cristo es la realidad central y más decisiva en la aplicación de la redención. La unión con Cristo es de suma importancia en la teología de Calvino, porque a través de la unión con Cristo se derivan todos los beneficios de la salvación. Esto es a veces lo que se conoce en la teología de Calvino como la duplex gratia o la doble gracia. Y hace referencia a los grandes beneficios que son dados como consecuencia de estar en unión con Cristo. Y estos dos beneficios mayores, que es como una sombrilla que abarcan todos los demás, son justificación y santificación. Pero acá viene lo interesante. Para Calvino, la justificación y la santificación son distintas, pero inseparables. Y ambas nos son dadas como consecuencia de nuestra unión con Cristo. Es decir, que el decreto de nuestra unión con Cristo procede de la necesidad del mismo, es decir, de la necesidad de estar unidos a Cristo. Por lo cual, para Calvino, la elección de Dios en Cristo Jesús es consecuencia de la autorización de Dios de la caída del hombre. Este es un punto importante. ¿A qué es lo que me refiero con esto? Pues aunque Calvino no usa esta terminología, que realmente surgiría un siglo más tarde, Calvino personalmente, esta es interpretación obviamente de mi persona y de muchos teólogos que estarían de acuerdo, Calvino tomaría una postura infralaxaria en lugar de supralaxaria. Ahora, debemos recordar también que el supralapsarianismo fue la postura primaria en el sínodo de Dort, más no entre muchos teólogos reformados. Ahora, ¿qué es supralapsarianismo e infralapsarianismo? Yo sé que de repente han escuchado estas frases, ¿verdad? Básicamente tiene que ver con el orden de los decretos. En el infralapsarianismo es básicamente Dios ordena la caída y después de ordenar la caída, Dios ordena la elección. En el supralaxarianismo, Dios primero antecede la elección de aquellos que van a estar en Cristo y luego ordena la caída. No puedo entrar en todos los detalles de todo lo que esto implica, pero tiene implicancias considerables en el Ordo Salutis. Así que aquellos que claman ser supra o supralapsarios, déjeme decepcionarlos, Calvino era probablemente infralapsario.
Es importante también mencionar, y si tienen más dudas de lo que significa infra o supralapsario, después le pueden preguntar al pastor Daniel o al pastor Jonathan, que le van a explicar con mayor claridad. Es importante mencionar también que si alguien busca hallar 5 puntos, los 5 puntos en la teología de Juan Calvino, no lo vas a encontrar. Puedes leer todas las instituciones de la religión cristiana, y si buscas encontrar los 5 puntos del calvinismo ahí, lamento decepcionarte, no están ahí mencionados como 5 puntos. Sin embargo, al momento de examinar la doctrina del orden de la salvación o de la salvación mismo, en Juan Calvino tenemos que tener en cuenta el contexto histórico. Y aquí vamos a ver un punto de exégesis. No voy a entrar a exégesis aquí, sino voy a mencionar el pasaje, la interpretación que Calvino le dio. No voy a hacer un exégesis, sino voy a mencionar la exégesis de Calvino sobre el pasaje. ¿Ok? Calvino usa un número de pasajes para argumentar sobre el orden de la salvación. Pero el punto principal de Calvino toma 1 Corintios 30 al 31, que dice: pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Tal como está escrito: el que se gloría, gloríese en el Señor. Cornelis Beneva menciona: este pasaje captura la concepción misma de la relación entre justificación y santificación para Juan Calvino, debido a que en conjunto hacen referencia a toda la obra redentora de Cristo Jesús. En la mayoría de sus tratados, Calvino apunta a este pasaje como central para entender los beneficios de la salvación, el Ordo Salutis y nuestra unión con Cristo. Eso es de acuerdo al doctor García en su libro Vida en Cristo, Unión con Cristo y las dos gracias en la teología de Calvino. Cabe mencionar que he podido conversar con el autor, varios de los autores de este libro, mientras estaba haciendo este ensayo. Tuve un módulo con el doctor García y con el doctor Tipton, que han escrito y son especialistas en Juan Calvino, y muchos de los comentarios personales que hago en realidad no son míos, son de ellos, pero los cito por si acaso. Quizá aún no es del todo claro la discusión planteada aquí, pero acá hay un punto importante. ¿Es la justificación consecuencia de estar unido a Cristo? ¿O es nuestra unión con Cristo consecuencia de nuestra justificación? ¿Se dan cuenta la diferencia aquí? ¿Cuál viene primero? Para algunos quizá esta discusión sea del huevo o la gallina, pero no es así. ¿Cuál viene primero? ¿Justificación y como consecuencia de eso, unión con Cristo? ¿O unión con Cristo y como consecuencia de eso, nuestra justificación? Las implicancias de esto son gigantescas, pues afectan directamente al Ordo Salutis. Debemos tener en cuenta una vez más el contexto de Calvino. En ese momento se estaban formulando las doctrinas de imputación y justificación por fe sola. Había todavía mucha controversia con la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica mencionaba que un hombre es declarado justo no por imputación de justicia, pero por infusión de justicia. No por justicia imputada, pero por justicia infundida. Ahora, ¿cuál es la diferencia en justificación? Nosotros, evangélicos protestantes, creemos de que nuestra justificación, es decir, Dios te declara justo, no por tu propia justicia, ¿verdad?, sino porque Cristo te imputa, es decir, te da su justicia a tu cuenta, ¿verdad? ¿Sabemos eso? Y aquellos que se identifican con una tradición más calvinista, entre comillas, creerían en la doble imputación de justicia. No solamente la justicia de Cristo me es dada a mí, sino mi pecado le es dado a Cristo. Y esa doble imputación es basada en la obediencia pasiva
y la obediencia activa de Cristo Jesús. Dios no solamente me ve en un punto cero, sino me ve como si nunca hubiera pecado y me ve con toda la justicia de Cristo dada a mi persona. Ese es el esquema de imputación de justicia. Un católico no creería eso. Un católico creería de que los sacramentos realmente me van dando justicia. Yo voy acumulando justicia a través de la participación de los sacramentos, y esta es justicia infundida, infusión de justicia, de tal manera que cuando Dios me declara justo, es porque yo realmente soy justo a través de los sacramentos. ¿Y de dónde viene la diferencia radical entre la concepción evangélica y la concepción católica? Pues en la doctrina del hombre. Para Calvino y Lutero, necesariamente la justificación tiene que ser por imputación de justicia. ¿Por qué? Porque el hombre está completamente muerto, absolutamente muerto en delitos y pecados, y el pecado ha afectado cada esfera del hombre. La depravación completa o total implica que el hombre ha sido afectado en su voluntad, sus sentimientos y su intelecto han sido afectados por el pecado. Mientras que el esquema católico diría que el hombre está parcialmente muerto. Y como está parcialmente muerto, todavía puede hacer algunas cosas para obtener su salvación a través de esta infusión de justicia. Por eso ¿cuál es la manera fácil con la que le explicaban los teólogos medievales? Ayúdate que Dios te ayudará. Ayúdate que Dios te ayudará. ¿Han escuchado esa frase? ¿De dónde viene esa frase? Bueno, fue acuñada en la etapa medieval. Ayúdate que Dios te ayudará. ¿Qué diría Lutero? No, miserable, tú no puedes ayudarte, estás muerto. No puedes ayudarte, Dios no te va a ayudar. Dios tiene que salvarte completamente, tú no puedes ayudarte. Y esa es la diferencia básica entre la doctrina católica y evangélica, en imputación, salvación y doctrina del hombre. Hermanos, toda discusión, el punto principal, debemos entender algo, hermanos. La diferencia principal entre la Iglesia católica y evangélica con Lutero no fue en justificación por fe, fue en doctrina del hombre. El cambio de Lutero en justificación solamente por fe fue una consecuencia de su doctrina del hombre. Su cambio en Lutero en doctrina del hombre fue lo que originó el cambio en todas las demás doctrinas. Ese fue el punto clave, por si acaso. Cuando Lutero llegó a la concepción de que el hombre estaba completamente muerto, que lo que en realidad necesitaba era una resurrección, es que llega a justificación por fe. No fue justificación, no, esa no fue. ¿Cuál fue el debate principal en la Reforma con Erasmo? La voluntad determinada y la voluntad esclavizada por el pecado. ¿Por qué? Justamente por doctrina del hombre. Y el día de hoy es lo mismo, hermanos. A veces uno pierde tiempo hablando de otros. No, es directamente. El hombre está directamente muerto en delitos y pecados, sí. ¿Y qué significa eso? Punto. Porque o está muerto o no está muerto. O tu intelecto, voluntad han sido completamente afectados o tu voluntad ha sido parcialmente afectada. Y si ha sido parcialmente afectada, entonces sí, decide. Puedes decidir seguir a Cristo. Pero si ha sido realmente afectada completamente, entonces estás muerto. Y debemos entender esto porque este era el punto cardinal de la Reforma y de los reformadores. Este era el meollo, la carne, el corazón del asunto era justamente esto. La razón por la que Lutero y los protestantes morían era justamente por este punto. El hombre está completamente muerto. No puede, necesita la gracia de Dios. Yo creo que esto es hasta el día de hoy un punto cardinal en entender el esquema soteriológico de Calvino, de Lutero y de los reformadores. Ahora, ¿qué entendemos entonces por imputación de justicia en Calvino? ¿Cómo es que la justicia de Dios nos es dada? Por fe, diría Lutero. Dios nos da su justicia por fe. Sí, pero ¿cómo por fe? ¿A qué te refieres, Lutero, como por fe?
Ahora, Calvino desarrolla aquí algo que me parece uno de los alcances más brillantes y monumentales y colosales en su teología. Calvino tenía una fuerte concepción trinitaria, tanto en la ontología de la Trinidad como en la economía de la Trinidad. ¿Y qué significa eso, hermanos? Antes de que se me duerman con todas estas palabras teológicas. Significa la ontología, es decir, lo que Dios es. Y la economía, lo que Dios hace. Déjenme ponerles un ejemplo. Yo soy peruano, varón. No puedo cambiar eso. Yo nací en el Perú y soy varón. No puedo cambiar eso. Aunque alguien quiera hacerlo, no puedo. Pero puedo elegir tener cabello largo, tener cabello corto, tener barba, subir de peso, como quizá lo he hecho ahorita, bajar de peso. Esas son cosas que yo puedo elegir, ¿verdad? Pero lo que yo hago es consecuencia de lo que yo soy, pero son cosas diferentes, ¿ok? Cuando hablamos de la Trinidad de Dios, hay una diferencia entre lo que Dios es y lo que Dios hace. Aunque lo que Dios hace es una consecuencia de lo que Él es, pero no son exactamente lo mismos. Y si yo confundo esto, me pueden salir cosas bien chuecas. Por ejemplo, Dios es amor. ¿Amén? Eso es un atributo ontológico de Dios. Eso es lo que Dios es en sí mismo, en su naturaleza, en su ontología. Él es amor. ¿Es Dios ira? No. ¿Es Dios misericordioso ontológicamente? No. Ahora, dense cuenta, esta es una diferencia muy amplia, y si uno mezcla esto, sale con hipercalvinismo, sale con un montón de cosas recontrachuecas. ¿Por qué? Porque antes de la creación del mundo, ¿ya? Antes de la creación del mundo, cuando Dios por toda la eternidad pasada, antes de crear, Dios existía en perfecta comunión. ¿Hacia quién iba a estar airado? ¿Hacia quién iba a mostrar misericordia? El mostrar misericordia es consecuencia de la caída. Y eso viene solamente como consecuencia de la creación. Y esto, por ejemplo, son atributos de Dios. Cuando uno habla de atributos de Dios, habla de atributos inmanentes y atributos trascendentes. Hay un montón de maneras de clasificar los atributos de Dios. Inmanentes, trascendentes, etcétera, etcétera. Y una manera de clasificar los atributos de Dios es atributos ontológicos y económicos. Los ontológicos son propios de la Trinidad en sí misma y los económicos son aquellos que se relacionan con su creación. Ahora, ¿por qué hago todo este excursus? Porque eso es importante al entender el Ordo Salutis. Porque lo que Dios es una Trinidad, pero lo que Dios hace es trinitario también, hermanos. Y este punto, hermano, de los atributos ontológicos y económicos es muy importante entender, especialmente cuando hablamos del atributo de la ira de Dios y el amor de Dios, que no es el punto de esta discusión. Pero bueno, a diferencia de Lutero, Calvino tenía una fuerte concepción trinitaria y el rol del Espíritu Santo en el Ordo Salutis. Es decir, que para Calvino el Espíritu Santo era el lazo de la fe, el instrumento a través del cual Dios nos une a Cristo Jesús. El rol de Cristo en la salvación para Calvino es tan importante que vez tras vez, tanto en sus instituciones como en sus comentarios repite que a menos que estemos unidos a Cristo, Dios no nos da ningún beneficio para su salvación. Ok, quizás hasta aquí todo bien. Pero Calvino va un paso más allá y afirma que en el esquema imputativo de justicia, la santificación, aunque es diferente y va indisolublemente unida a la justificación, y ambas son dadas como consecuencias de estar unidos a Cristo, la santificación precede a la justificación. Ahora, ¿se dan cuenta de lo que está diciendo Calvino aquí? Calvino está diciendo
que antes de que tú seas justificado, tienes que haber sido santificado. Ahora, eso suena un poco a salvación por obras, ¿verdad? Eso suena que yo tengo que ser justo para que Dios me declare justo. ¿A qué se refería Calvino con esto? Vamos a leer lo que Calvino dice, dejar a él que él mismo hable. Dice Calvino en sus Instituciones de la Religión Cristiana, libro 3, capítulo 16, párrafo 1. En efecto, ¿de dónde viene que seamos justificados por la fe? Se debe a que por ellas nos apropiamos de la justicia de Cristo que nos reconcilia con Dios. Pero no podemos apropiarnos de nuestra justicia sin tener también la santificación. Efectivamente, cuando se dice, Cristo fue hecho por nosotros, sabiduría, justificación y redención, se añade también santificación. De esto sigue que Cristo no justifica a nadie sin a la vez santificarlo. Los beneficios van unidos por un vínculo permanente. Cristo nos ilumina con su sabiduría, nos rescata, y cuando nos rescata, nos justifica. Cuando nos justifica, nos santifica. Como ahora solo estamos tratando de la justicia y de la santificación, vamos a fijarnos en estas dos gracias. Y aunque sea necesario distinguirlas, están inseparablemente ligadas en Cristo. ¿Queremos recibir la justicia de Dios? Primero necesitamos tener a Cristo, pero no podemos tenerlo sin ser participantes de su santificación, porque no lo podemos partir en porciones. Siendo así, el Señor Jesús no da a nadie el disfrute de sus bienes sin darse Él mismo. Él concede con generosidad ambos a la vez, nunca uno sin otro. Por tanto, vemos cuánta verdad hay en esta formulación. No somos justificados sin las obras, aunque no es por obras, porque la santificación no está menos contenida en la participación de Cristo que la que reside en nuestra justicia. ¡Wow! Aquí parece que Calvino está tocando algo interesante. Y aquí creo que van a comenzar algunos puntos, especialmente con aquellos que se identifican o nos identificamos como calvinistas. Diferente pero inseparable. Aquí hay un punto clave en la teología de Calvino que se menciona. Diferente pero inseparable. Debemos tener presente que ese es un concepto clave en la teología de Calvino que se repite vez tras vez, ya sea hablando de la Trinidad, de las obras de las mismas, de las dos naturalezas de Cristo que son diferentes pero inseparables, o nuestra unión con Cristo, que somos diferentes con Cristo pero inseparables, o los beneficios que vienen de esta unión que son diferentes pero inseparables. Tres cosas a notar en el esquema del Ordo Salutis entre justificación y santificación. Que justificación y santificación son diferentes, son inseparables, son dadas simultáneamente, pero lógicamente santificación precede a justificación. Y voy a explicar esto más adelante, hermanos. Así que en el tiempo de preguntas, no me hagan la pregunta, por favor, ¿a qué se refería Calvino con que la santificación precede a la justificación? Porque lo estoy dejando para el final, ¿ok? Hágame cualquier otra pregunta. Los beneficios de la salvación no se pueden separar del benefactor. Y aunque se pueden distinguir entre ellas, no se pueden separar. Incluso exégetas modernos y eruditos del Nuevo Testamento estarían de acuerdo con la exégesis en 1 Corintios 1:30, que es Cristo la causa misma de estos beneficios. Calvino menciona en este pasaje en 1 Corintios 1:30. Podemos concluir entonces que todas las bendiciones que aquí son enumeradas debemos buscarlas en Cristo. No la mitad de ellos o solamente una parte, sino la totalidad completamente.
Para Calvino, la imputación de justicia es la condición que hace necesaria la justificación. Sin embargo, la imputación de justicia también nos es dada por la presencia de Cristo en nosotros. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Creía entonces Calvino en una justificación por obras? ¿Cómo puede santificación preceder a justificación? Bueno, dejaremos estas respuestas para un poco más adelante.